hasta, obviamente es una cosa introductoria la que vamos a hacer, no vamos a poder hablar de todo, pero sí algunas cosas. La sesión pasada con el doctor Luis Alvarenga, él se centró más en aspectos filosóficos propiamente de Marx, ¿verdad? Sobre todo los manuscritos, los llamados manuscritos económico-filosóficos, creo que el Cuaderno de París, en fin, algunas obras donde está más, como él decía, ¿va? El joven Marx, ¿verdad? Que es cuando él trabajó más esa parte, ¿verdad? Realmente su doctorado era en filosofía, ¿no? Y su primera obra, ¿verdad? Que fue saliendo fragmentariamente en una revista, después se recogió como libro en la Crítica a la filosofía del Estado y del derecho de Hegel, ¿verdad? Que es una obra propiamente filosófica. Después Marx se va moviendo hacia otras disciplinas, ¿verdad? Siempre en el área de la ciencia social, hasta culminar en la obra fundamental El Capital, ¿verdad? De la cual este año coincide 150 años de la edición del primer tomo, que es el único que edita el autor, pues, porque hay otros 2 tomos, pero ya eso fue una recopilación que hace Engels de los materiales que tenía avanzado Marx, y hay todavía un 4º tomo que lo publica Kautsky, ¿verdad? Es decir, que es una obra de 4 tomos, pero realmente el autor, digamos, es el primer tomo, y se cumplen, va un poco la casualidad, lo agarramos como excusa, pues, ¿verdad?, de que sea nuestro primer diplomado o primera edición del diplomado en pensamiento emancipatorio sobre Marx, ya que hay esa coincidencia. Más tarde algún colega de los que ha inscrito el diplomado nos dijo, y además son 100 años de la revolución bolchevique. Ah, pues sí, ¿verdad? De la revolución bolchevique. La revolución de octubre, ¿verdad? Que entonces, y nuestro diplomado termina el 28 de octubre, aunque en realidad la revolución de octubre se hizo en noviembre. Pero bueno, esta es una pequeña anécdota. Dejémosla a un lado. Yo me voy a centrar más en lo que es filosofía de la historia, teoría de la historia, un poco abusando de mis propias características, medio filósofo, medio historiador, ¿verdad? Y no le vamos a entrar, porque no da tiempo, además no tenemos, digamos, la capacitación de entrarle a la parte económica además, y tampoco pretende serse diplomado. Algunas referencias se harían en la próxima sesión, que contamos con una colega, la maestra Zaira Barrera, una persona joven pero muy talentosa y muy entregada también al trabajo, ¿verdad? Ella es economista, entonces va a ver un poco la parte económica de Rosa Luxemburg, y obviamente va a estar haciendo referencia a planteamientos de Marx con los cuales dialoga Rosa, ¿verdad? Pero lo de la economía lo vamos a pasar así como de puntillas, por decirlo así. Y obviamente hay un mayor énfasis en la parte filosófica. Ella es bastante de filosofía quien está, digamos, organizando este diplomado. Entonces, cuestiones más que nada la teoría de la historia, la concepción general de la historia, incluye, claro, algunas concepciones políticas, ¿verdad? Y de hecho, pues vamos a entrar por ahí, ¿verdad? De las primeras obras mencionadas, tal vez sería este librito, el Manifiesto Comunista, o Manifiesto del Partido Comunista, que en una teoría de la historia que, ¿verdad?, de Marx hay que mencionarlo. Pero tal vez sí, un poco la advertencia primera de que obviamente Marx es un autor muy importante, es, digamos, parte ya de la cultura de la humanidad, no hace falta ser de izquierdas para leer a Marx y entender la importancia de su obra, fundador de la ciencia social, ¿verdad? Y digamos, su concepción del socialismo, pero sobre todo su análisis del capitalismo, ¿verdad? Y también su postura filosófica, ¿verdad? Esa dialéctica, pero desde una perspectiva materialista, etc. Yo creo que no hay vale que nos extendamos en demasía. Ustedes posiblemente son bastante conocedores de esos méritos, de esa importancia. Sigue siendo, por tanto, un autor de actualidad. Incluso hemos incluido ahí en el folleto, me tomé la libertad, un corto artículo mío que se llama así, que Marx se leerá durante el siglo XXI, ¿verdad? Copiándole la idea y el título a Manuel Sacristán, que tenía su... Claro, eso fue en los años 80 del siglo pasado, que Marx se leerá en el siglo XXI, digamos, a futuro. Ya estaba en el siglo XXI, por eso yo le cambié durante. Pero sí, me he tomado la libertad de plagiarle al camarada Manuel Sacristán, que Dios tenga en su gloria. Porque, si me permite hacer el chiste, es como con Chafik, ¿verdad, camarada? Así que, sí, ya sé que él no creía en Dios, pero tal vez Dios sí creía en él, ¿verdad? Por lo tanto, tiene sentido decirlo así.
Bueno, vamos a hacer aquí más énfasis en cuestiones críticas, una lectura crítica, algunas cosas donde tal vez lo que más plantea en un lugar con lo que plantea el otro no tan claramente es lo mismo, ¿verdad? Y hay que examinar, bueno, ¿verdad? Porque es un autor muy en evolución, muy autocrítico, que se corrige, que rectifica, ¿verdad? Que pasados los años, ¿verdad? Retoma a Hegel y ya la crítica la había hecho 20 años atrás, pero de pronto lo retoma, empieza a ver cómo lo puede usar. O las cosas que dijo de la India, de Gran Bretaña, más joven, ¿verdad? Y más inmaduro, de pronto la rectifica, ¿verdad? Entonces no puede inmediatamente decir, aquí Marx dice que qué suerte tuvo la India de ser colonizada por Gran Bretaña, ¿verdad? Porque los ingleses le han llevado civilización, ¿verdad? Y claro, más adelante, él mismo, 20 o 25 años más tarde, qué barbaridad puse aquí, ¿verdad? Claro, ya tiene más información, ha profundizado más, entonces, ¿verdad? No, sí, la Gran Bretaña llegó a destrozar la industria textil en la India, o sea, no ha sido ninguna bendición de Dios ser colonizado, ¿verdad? Sino tiene una conciencia antiimperialista mucho más clara, ¿verdad? Y entonces la propuesta de leer a Marx, de volverlo a leer, de releerlo, yo diría al modo de Marx, ¿verdad? Al modo de Marx, es decir, con esa distancia crítica, ¿no? Un autor que, me imagino que muchos de ustedes conocen esta anécdota, vale que más de una vez le ocurrió, ¿verdad? Discutiendo con economistas burgueses, decía, mire, es que ustedes los marxistas, ¿verdad? Que la economía lo determina todo, que esto no es así, mire, cálmese, yo no soy marxista, yo soy Marx. Yo no soy marxista, yo soy Marx, ¿verdad? Yo creo que ese es el espíritu que conviene que nos imbuyamos, ¿verdad? Yo no soy marxista, ¿verdad? Es decir, eso, la economía determina, pero en última instancia, ¿verdad? Tal vez no subrayamos suficientemente eso. Pero claro que eso tenía sus seguidores, a Lenin le pasaba algo similar, ¿verdad? Hoy con el doctor Fernando Rojas, que nos acompaña, y muy bienvenido, el doctor en historia. Él va a impartir Lenin, tenía curiosidad de ver cómo va el diplomado y cómo va la discusión con el grupo, etc. Comentando eso de Lenin, el propio Lenin a veces, ¿verdad? Su conflicto con los leninistas, ¿verdad? Que le echaban en cara, pero mire, camarada, Vladimir Ilich, que si usted mismo el año pasado dijo tal cosa, ¿cómo es posible que no diga lo contrario? Y Lenin le replicaba, sí, es cierto, eso lo dije el año pasado. El año pasado ya que ahora la situación es y ahorita digo lo contrario. Esa es la actitud, ¿verdad? Bueno, Marx no era marxista, pero ya un poco de pena tener lo que decir, porque tal vez se nos olvida o quieren que se nos olvida si era comunista. Lo dice aquí, ¿verdad? Nosotros los comunistas, ¿verdad? Le encargan a él y a Engels redactar el manifiesto para un partido que está formando comunista, y aquí está desde el inicio, pues, ¿verdad? Ya va siendo hora que nosotros comunistas expresemos nuestros objetivos y, ¿verdad? Y nuestra búsqueda, etcétera, ¿va? Yo digo, como que se olvida porque, ¿verdad? A mucha gente le da miedo reclamarse como comunista o incluso amigo de comunista, pero mucha gente sí dice sin mayor mal, sí, soy marxista, ¿no? Y entonces, bueno, a saber Marx cómo vería eso, ¿verdad? ¿No? O incluso un marxismo no revolucionario, ¿verdad? Un marxismo reformista, ¿verdad? Que, bueno, y Marx cómo vería eso, ¿verdad? Que soy marxista, pero la revolución tal vez ya no hace falta, ¿verdad? O ya no se puede, ¿verdad? Bueno, algunas frases famosísimas de cómo empieza, porque claro, es un gran intelectual, pero también es un gran organizador, un gran agitador, ¿verdad? Claro, famosa la primera frase, que es la primera frase del prólogo: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Un fantasma, es decir, algo que te asusta, ¿va? Que da miedo. Y termina el manifiesto, voy a ver si alcanzo a leer porque ya no me quedo. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos.
Ese es el último párrafo, así también, ¿verdad? Insistiendo en una cosa de que, ¿verdad? Metemos miedo, se asusta y tienen razón en asustarse, ¿verdad? Por eso tiene ese tono como agitativo. Bueno, parece que a Marx y a Engels les encargaron un manifiesto y se excedieron, ¿verdad? Como Engels venía de una familia de industrial, de una familia burguesa, no pasaba por lo económico, pero a Marx sí, entonces parece que le encargó, era para ambos, pero Federico le dijo, mira, hacete cargo vos porque hay un pistillo, ¿verdad? Pagaron por adelantado los alemanes. En Alemania no deben tener ese dicho de que músico pagado no toca buen son. Bueno, en este caso sí tocó buen son, pero se tardó, ¿verdad? Se tardó, andaba. Él publicaba en un periódico en Nueva York y bueno, andaba buscando ahí muchas veces con mucho apuro económico, un montón de hijos, en fin. Total que se tardó y ya estaban ya un poco, mire, pues ya pasaron meses y ¿qué pasa con el manifiesto? Además, cuando ya en el año 48 que sale, diciembre 47, 48 es que terminan y ya lo ve Engels, pero prácticamente el borrador lo ha escrito Marx. Pero sí aparecen firmados por los dos, pero realmente fue Marx el que lo trabajó, es realmente una obra de Marx. Y claro, es mucho más que simplemente el manifiesto de un partido, ¿verdad? Claro, cuando vieron lo que estaba entregando, pues sí, no era eso lo que le habíamos pedido, era una cosa mucho más concreta y simple, ¿verdad? El posicionamiento de la liga revolucionaria, ¿vale? Comunista que se estaba formando, ¿verdad? Pero claro, es que aquí hay, bueno, son varios capítulos, ¿vale? El primero, burgueses y proletarios, una exposición, una teoría de la historia, ¿verdad? La burguesía y el proletariado, ¿verdad? La burguesía crea a los que van a ser sus sepultureros y no puede hacer otra cosa más que crearlos. Para poder ser burguesía, crea al proletariado. Y el proletariado es el que va a enterrar a la burguesía. Esa es la visión con toda y metáfora, ¿verdad? Pero eso hubiera podido ser planteado así, simplemente como una posición política, un planteamiento político, pero no, está enmarcada una teoría de la historia que da cierto aire científico en cuanto a ciencia de la historia, sobre todo cuando le agregan, es que la historia transcurre por leyes del desarrollo histórico, todo lo cual es muy discutible, ¿verdad? Pero de hecho que aquí aparece ya en la primera frase del propio manifiesto, no del prólogo, también famosísima, la historia de toda la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Aquí la traducción está un poco cambiada. Esto es de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días, la historia de la lucha de clases. Yo siempre había leído, y me lo puedo decir de memoria, ¿verdad? Porque tenemos nuestro propio catecismo. La historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y hay un asterisco, en esta edición doble asterisco de Engels, texto del 47. En 1847 escribe Engels, en 1886, no, 88, en la edición inglesa del 88, ya ha muerto Marx. En 1847 se desconocía mucho la prehistoria, era casi desconocida, etcétera, etcétera, ¿va? Y entonces empieza a explicar que los descubrimientos hechos por Morgan de la verdadera naturaleza de la gens, de su lugar en la tribu, que no sé qué. Total que Engels, el bueno de Engels, se le ocurre decir lo siguiente. ¿Va? Escribamos aquí la frase. La historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y entonces, en alto de 1888, es que Engels dice, en la nota al pie, ¿verdad? Convendría agregar la palabra escrita a la luz de esos descubrimientos de la prehistoria, es decir, antes de que surjan las clases sociales. Los antropólogos han descubierto toda esa cuestión de la comunidad primitiva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Habría que agregar la palabra escrita, historia escrita, aparte de que para el historiador
a partir de la escritura, es decir, a partir de la agricultura, a partir de lo que llamamos revolución neolítica, es que surge la clase social, surgen los esclavos. Antes, dos grupos humanos se encontraban, nómadas, disputando el territorio, porque la caza, en fin. Pequeños grupos no podían darse el lujo de permitir que otro grupo anduviera en la misma zona. Entonces era una cosa a muerte, ¿verdad? No había prisioneros, si se capturaba a alguien se le sacrificaba a los dioses, no tenía sentido esclavizarlo. O sea, no podía trabajar para el grupo. Si las armas de trabajo las herramientas de trabajo son armas, pues no le va a dar un arco y una flecha, lanzas, etcétera, para que nos ayude a cazar. Entonces el prisionero, mantenerlo cautivo, alimentarlo, una carga. Digamos, lo racional era rematarlo o sacrificarlo a los dioses. Entonces el surgimiento del esclavismo es a partir de la agricultura, donde sí tiene sentido, ¿verdad? Con cadena o sin cadena, pero obligarlo a trabajar, ¿verdad? Para el grupo, y surge en la clase social. Claro, para el 47-48 esto se desconocía, y por eso es la historia toda de la humanidad, la lucha de clases, ¿verdad? Claro, en el comunismo es donde van a desaparecer las clases, hacia eso nos encaminamos. Pero entonces, claro, con esos descubrimientos, la historia escrita, es decir, antes de que haya escritura, no puede ser la lucha de clases el motor, porque no había clases. Podía haber luchas, pero no lucha de clases. Y uno se puede, pues, quedar tan ancho como se quedó Federico Engels, posiblemente. Pero claro, ya poniéndole queque, si Engels nos mete en un problema, ¿verdad? Nos mete en un problema, porque entonces diríamos, la historia ha empezado, según Engels, en el comunismo primitivo, y se encamina al comunismo. Es decir, yo me traje esta pequeña tecnología, es tecnología, primate evolucionado. Vamos a ver, para medio dibujar, a ver, creo que lo estoy haciendo mal. Supongamos que este fuera el centro. Bueno. La historia de la humanidad arrancaría aquí. En sus diferentes fases iría avanzando, hasta que culminaría en el comunismo. Es decir, como diría Hegel, claro, Hegel feliz, ¿verdad? Por ser que haya estado muerto, ¿verdad? Feliz con el apunte que hace Hegel, ¿verdad? Entonces resulta que el inicio coincide con el final, ¿verdad? El final es el inicio es lo mismo que el final, ¿verdad? Resulta que es un círculo hegeliano, ¿verdad? Posible, con toda seguridad sin darse cuenta, ¿verdad? Tratando de arreglar la cosa, hay una distorsión ahí, ¿verdad? Hay una distorsión. El inicio coincide con el final, se acerca mucho a la idea de Hegel. Claro, Hegel es diferente, es mucho más cristiano, mucho más teológico, ¿va? El inicio es Dios, ¿va? Dios crea el mundo, ¿va? Y el mundo, ¿verdad? En el mundo aparece el espíritu humano, el principio era el espíritu, ¿va? En la naturaleza aparece la vida, los animales, al final el ser humano, el espíritu, ¿va? De la misma naturaleza que Dios, etcétera, etcétera, ¿va? Y al final de la historia termina en Dios, ¿verdad? Entonces es un círculo, claro, aquí ¿verdad? Empezamos como comunismo y terminamos en el comunismo, ¿verdad? Eduardo Galeano, que yo le aprecio muchísimo su obra, pero ahí cometió un desliz muy dengue, en su afán así de que nos vinieran a conquistar los europeos. Entonces dice, es que aquí había comunismo, los pueblos originarios en América vivían en comunismo. Por favor, no se aplaudir la conquista, pero si no hubiera habido conquista, ¿cuál comunismo? ¿Va? Siempre les recuerdo mi visita a la pirámide del Sol y de la Luna allá en México, ¿va? A saber por qué planeta iríamos ahora, acarreando piedra estaríamos, ¿va? Para la siguiente pirámide. O sea, no es cierto que hubiera comunismo, una sociedad de clases o de castas, pero había oprimido, opresores, o sea,
el imperio inca, el imperio azteca, etcétera, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Pero claro, una cosa que le llamamos comunidad primitiva y otra, como no hay clases, eso es comunismo, no hay un problema. Para Hegel, ya que lo hemos mencionado, claro, ¿verdad? Es así, ha de ser así necesariamente, porque ¿qué sería un Dios que no hubiera creado el mundo? Sería menos Dios. O sea, claro, está en libertad de crearlo o no crearlo, pero un Dios que no crea nada, que no fuera Dios creador, ¿verdad? Como que se completa su omnipotencia creando el mundo, ¿verdad? Y el mundo es lo que no es Dios, o sea, es todo lo contrario a él, ¿verdad? Como el espíritu crea la materia, pero nuevamente lo mismo, ¿qué sería, ¿no?, de un Dios que no estuviera, digamos, lo universal no estuviera dentro de lo particular, ¿no? O como que dice, lo infinito no estuviera en lo finito, como que pensábamos, aquí está lo infinito, aquí termina y enfrente suyo está lo finito, que es su contrario. Pero claro, dice, es que eso es una infinitud mal pensada, un infinito que hay algo que no lo tiene, que queda fuera. Es un mal infinito, es lo indefinido, dice él, ¿verdad? Sería una línea recta indefinida, que no termina nunca. Eso no es un infinito, es lo indefinido, ¿verdad? El auténtico infinito es aquel que contiene también lo finito. Y su imagen es el círculo, fíjense, el círculo. No la recta, el círculo. Porque el círculo gira y nunca termina, ¿verdad? Y encierra un área determinada, pero podemos dibujar infinitos círculos, ¿verdad? Infinitos círculos, ¿verdad? La imagen del verdadero infinito sería el círculo, que contiene lo finito, ¿verdad? Lo que adentro es lo finito, pero el movimiento del punto es infinito, no termina nunca. Las imágenes de Hegel, ¿verdad? Claro, más bien a contraponerse a todo eso, pero claro, mucho cuidado que de la mano de Engels, ¿verdad?, que era menos filósofo, no era filósofo, realmente, lo está acercando demasiado, ¿verdad? Está acercando demasiado. Claro, un poco todo esto nos remite a temas que tocó Luis Alvarenga el sábado pasado, ¿verdad? El tema este del ateísmo. La crítica a la religión ya ha terminado, eso es lo que proclama Marx, no se extiende, ¿eh? Un parrafito es lo que hay, ¿verdad? Claro, con esa frase terrible, tan agitativa, ¿verdad? El opio del pueblo. Es el opio del pueblo. Engels se lo hubiera podido arreglar así con ese afán, ¿va? Pero, bueno, por suerte no lo hizo, ¿va? Pero es que, claro, cambia mucho, vienen las palabras, ¿va? Si Marx hubiera escrito, la religión ha sido hasta ahora el opio del pueblo, fíjense cómo cambiaría. Porque dejaría abierta la posibilidad de que la religión pase a ser lo contrario, ¿va? La posibilidad de una teología de la liberación, etcétera, etcétera. Claro, no, hay una tentación de corregirle, ¿va? De poner el asterisco también nosotros, ¿va? Aquí él puso pero se equivocó, quería decir. Si puso que quería poner Pero claro, si nos meten en un gran problema al movimiento obrero, pues entonces, o sea, el obrero creyente y el obrero ateo, hay una visión científica del mundo que no sé qué, ¿verdad? Una parte de la lucha ideológica. En vez de decir, mira, esto es un problema de a futuro, ¿va? Ahí los comunistas que vean, pues, ¿verdad? No, sino que él tiene un planteamiento ahí que digamos, no hace la concesión de decir al movimiento, ¿verdad? Le interesa no meternos en ese pleito, pues vengan los obreros, ¿va? ¿Usted cree en la Virgen? Va, venga, pues, ¿va? Ah, ¿usted quiere hacerse guerrillero? ¿Va? Cásese, lleve sacerdotes al campamento, ¿va? Cásese por la iglesia, ¿va? Bajo las armas, etc. Todo lo que hemos vivido aquí, ¿verdad? A Mariátegui, más latinoamericano, va a decir, el marxismo es la religión de nuestros tiempos. El marxismo es ateísmo, pero es la religión de nuestros. Es decir, el pueblo necesita una fe y una esperanza y en qué creer, y mucha gente que, ¿verdad?, se proclama ateo pero tiene fe revolucionaria. Y las motivaciones, es decir, que es un tema complicado, pero a mí me llama la atención, creo que es un rasgo además el no hacer concesiones ideológicas. Usted está convencido de lo que digo, uno puede aceptar o no ese planteamiento, ¿verdad? Pero hay una posición con respecto a ese tema, ¿verdad? Y ese afán de los científicos, ¿verdad? De los científicos.
que claro, es complicado, pues, ¿verdad? Porque entonces hay ciertos temas, ¿verdad?, de la conciencia personal de uno, la responsabilidad personal de uno, va de salvarse, ¿verdad?, salvándonos todos. Es decir, las motivaciones del cristiano o de otras religiones, claro, son diferentes a las del ateo, ¿verdad? Que el ateo puede decir, no, si yo también soy un creyente. ¿Y en qué cree usted? Creo en el hombre. Chica, más fácil creer en Dios. Creo en el ser humano. O sea, no es tan fácil esa postura, ¿verdad? No es tan fácil. O incluso decir, bueno, pero es que el ateísmo más radical no es el que responde no a la pregunta, ¿cree usted en Dios? ¿verdad? No creo en Dios. Ah, pues bienvenido al club de los creyentes. ¿verdad? Porque a la misma pregunta uno dice, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y usted cree en Dios? No creo en Dios. También cree. ¿verdad? ¿Cree que Dios existe? ¿verdad? Entonces, claro, resulta que Buda, el budismo es el planteamiento realmente radical, porque Buda no acepta la pregunta. ¿verdad? Y por ahí en la biblioteca tenemos Panikkar, ¿verdad? Raymond Panikkar, ¿verdad? El silencio del Buda, un ladrillo así, ¿verdad? Como frente a la pregunta, Buda responde con el silencio. Y el autor se pregunta, ¿y el silencio es una respuesta? Sí, es una respuesta. ¿Y por qué responde con el silencio? ¿Qué quiere decir el silencio? Claro, pero es muy fuerte. Que el silencio quiere decir que no acepto tu pregunta. O sea, no tiene sentido para mí la pregunta. ¿Existe Dios? Y Buda que queda callado. Respondan, ¿existe Dios? ¿Qué le voy a responder? ¿verdad? Defíname Dios, defíname existencia, ¿verdad? Porque existe la existencia, ¿verdad? Se queda callado, o sea, una cosa. Pero bueno, es parte, digamos, ¿va? Esa concepción de la historia, puesto que para Hegel la historia es el espíritu el que se está realizando, es el plan de Dios, ¿verdad? Y los hombres como los instrumentos de ese plan de Dios. O plan de la racionalidad, ¿verdad? Pero en definitiva siempre un poco lo mismo, una humanidad cada vez más espiritualizada, ¿verdad? Hasta que el hombre llega a ser plenamente humano. Bueno, ya lo vamos a ver, el planteamiento de Marx, lucha de clases, ¿no? Y entonces el comunismo deja de haber clases, ¿verdad? Y por aquí está el texto. El texto es a ver si lo voy a encontrar. Bueno, y ahora sí de memoria. Donde él plantea, más allá de la lucha de burgueses y proletarios, triunfada la revolución, se llega al comunismo y dice, y aquí termina la prehistoria de la humanidad. La prehistoria de la humanidad. ¿A qué se refiere? A algo, y ahí sí se acerca Hegel, de que la historia tiene un fin performativo. Van a disculpar los que no vienen del tema de la filosofía. Un fin performativo, es decir, es un proceso que va creando al sujeto. Entonces la historia es un proceso sin sujeto. ¿Por qué un proceso sin sujeto? Porque no es tan fácil la pregunta. ¿Quién hace la historia? La historia la hacen los seres humanos. Hegel ha dicho, sí, pero la historia hace a los hombres también. Somos fruto de la historia, somos hijos de nuestra época. Los hombres hacen la historia, pero también la historia hace a los hombres. Hay una cierta coincidencia en Marx, ¿verdad? El verdadero hombre, es decir, el ser humano plenamente humano, va a ser al final de la historia del comunismo. Ahorita estamos en esa vida que tiene más de animal que de racional, ¿verdad? Esa historia que ha definido como la historia de la lucha de clases, en otro momento lo califica que es prehistoria, es solamente prehistoria. ¿Por qué? Porque todavía no existe el sujeto. No puede ser el sujeto si no, ¿verdad? No dominamos nuestra historia. Somos en buena medida objeto de la historia. Somos movidos por la historia. Entonces hay una dualidad, ¿verdad? Protagonizamos la historia, pero no somos realmente los sujetos. El sujeto está por construirse. Lo vamos construyendo en generación tras generación. El fin de la historia es performativo, es un proceso sin sujeto. Ahí coincide bastante con Hegel,
Claro, solo que la etapa final es diferente. Esa etapa sería el comunismo y por lo tanto todo el proceso, ese largo proceso de lucha de clases, es hasta cierto punto la relación entre la necesidad y la libertad. Nuevamente, puntos de encuentro con Hegel, el Marx maduro con Hegel. Venimos del reino de la pura necesidad, del reino del hombre de las cavernas, de la edad de piedra, y ya vamos avanzando a mayores y mayores cotas de libertad, si lo ha planteado Hegel. Y algo de esto se acerca más, aunque para él más bien se trata de liberación, proceso de liberación más que de libertad. No es que en el comunismo no haya necesidades, será el hombre rico en necesidades, pero en necesidad espiritualizada. Y a eso nos vamos también acercando en la medida que de alguna forma se ha democratizado, ya uno necesita ir a un concierto, ¿va? Por cierto, hoy a las 4 de la tarde valga el comercial, en el Teatro Nacional, ¿va? Por los 40 años de Rustillo, ¿verdad? Pero si no hay sujeto, entonces ¿quién hace historia? O sea, no queda todavía muy claro eso. O sea, ¿quién hace la historia? O sea, de manera objetiva. Ya, es que entonces por aquí nos viene la definición en el famoso fragmento del prólogo a la crítica de la economía política. Ay, Dios mío. Espera. 18 brumarios. 18 brumarios que complementa esa idea. 18 brumarios de Luis Bonaparte. A ver si encuentro la cita. Nuevamente no encuentro la cita. Los hombres hacen la historia, pero no en condiciones y circunstancias elegidos por ellos, sino en condiciones y circunstancias que les son dadas y que limitan entonces su acción. Limitan incluso también su grado de conciencia. Entonces los hombres hacen la historia, pero no libremente, ¿verdad? Sino condicionados. Y por lo tanto es eso, ¿verdad? Que no escapamos de esa dialéctica, ¿verdad? Entre las condiciones objetivas y, digamos, nuestras intenciones subjetivas. Entonces sí interviene el sujeto, ¿verdad? Nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestro sacrificio, pero está siempre el tema del condicionamiento, ¿verdad? Disculpe que no hallo la cita exacta, ¿verdad? Creo que en el artículo que ustedes tienen ahí en la lectura van a encontrar el fragmento donde dice con más exactitud ese tema. No sé, ve alguna otra pregunta, pero se entiende bien hasta ahora, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Aprovechando la introducción, también hay que revisar un poco la visión occidental de cómo se enfrentan estas civilizaciones previo al escrito, ¿no? Porque, es decir, el hecho es que hay una división natural del trabajo. Y eso no significa, digamos, lucha de clases o clases sociales. Entonces, estas civilizaciones, sobre todo del nuevo continente, han sido analizadas con la óptica o bajo la lupa del conocimiento occidental. Entonces, que hay en esas civilizaciones verdaderas realizaciones civilizatorias. Entonces, eso no quiere decir fin último de la vida, ¿no? Pero lo que yo quisiera matizar un poco es la afirmación de que no hay que decir, bueno, cierto es que no era comunismo, pero que haya una división natural del trabajo, como Marx también lo plantea en la mercancía, no significa que eso sea lucha de clases. Sí, bueno, muy interesante el punto. Sí hay desarrollo civilizatorio, ¿va? A la par que hay opresión, ¿verdad? No necesariamente opresión de clases, ¿va? En eso tiene usted razón. Pero sí hay opresión
imperios que someten a otros pueblos que pagan tributo y también grupos sociales que sostienen al estamento sacerdotal, a los guerreros, etc. ¿Verdad? Es decir, si hay opresores y oprimidos, que es la visión de Marx, ¿verdad? Hasta nuestros días, opresores y oprimidos, pero con esas distinciones. Permítame un momentito. Él explica, por ejemplo, y esto creo que sí lo podríamos citar acá, la lista que él hace, hombres libres y esclavos, fíjense, libres y esclavos, patricios y plebeyos. Eso atiende a Grecia, también a Roma, ¿va? Aquí es claramente historia de Roma, patricios y plebeyos. Casi todos sus ejemplos son siempre historia europea. Él incluso va a reconocer en algún momento que lo que él investigó, conoció a fondo fue la historia europea, que su planteamiento es a partir de eso. Señores y siervos, ¿no? Estaba ya refiriéndose a la Edad Media, a la época feudal. Maestros y oficiales. El título del capítulo, que es burgueses y proletarios, ¿verdad? Burgueses y proletarios, ¿verdad? Y en resumen dice, en una palabra, opresores y oprimidos. O sea, la historia es siempre historia de la lucha de clases y pone esos ejemplos. No se reduce, repito, a decir así es en el capitalismo, burgueses y proletarios. Bueno, también hay campesinos y terratenientes, también hay mercados, o sea, hay otras clases sociales. Pero la contradicción principal, burgueses y proletarios. La cosa que él en su teoría de la historia extiende esa visión al conjunto de la historia humana. Ya advertimos, claro, hay una etapa previa que no quedaría cubierta, en donde nos queda interrogar cuál era el motor, ¿verdad? Pero es que además, al hacer esa lista, fíjense que hay un problema. Libres y esclavos, sí, sería una sociedad esclavista, es la contradicción principal. Aunque es muy dudoso que los cambios históricos se hayan producido por luchas de los esclavos. Ha habido levantamientos, pero normalmente no han traído transformaciones. La más famosa, la de Espartaco, duró 3 años, y porque eran gladiadores, eran gente de arma, etc. Pero y aún así al final es aplastado. Una época donde no solo Roma, cualquier estado de la época iba a aplastar una rebelión de esclavos. ¿Quién iba a estar interesado en que eso triunfara? El proyecto más lúcido es el de tomarse una isla, tratar de defenderla, trabajar en una forma comunista, pero bueno, ellos mismos se dividen porque son diferentes nacionalidades, cada cual quiere regresar a su parte, en fin. Pero bueno, es la contradicción principal, aunque no haya sido la del motor histórico. Patricios y plebeyos, y en otra parte lo va a decir, en realidad aquí son, ¿va?, los libres ricos y los libres pobres. Sí, la historia de Roma pasa por esa contradicción, pero no es la contradicción principal, ¿verdad? Como sí se pretende que es burgueses y proletarios. Señores y siervos, nuevamente en el feudalismo, aunque bastante dudoso que las revueltas campesinas, que normalmente llamamos revueltas campesinas, hayan realmente transformado un montón de factores, y claro, cada vez conocemos más de la historia. Es decir, que en todo caso la tesis sería en el capitalismo burgueses y proletarios, pero claro, ya alto del siglo XXI también eso, ¿verdad?, está un poco en cuestión. Uno de los modos de hacer es sobre los nuevos sujetos, los nuevos movimientos. Sigue siendo la clase obrera, ¿verdad?, realmente la gran emancipadora, etcétera, etcétera, o eso era una historia del siglo XIX, condiciones en Europa, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que hemos tenido básicamente una guerra en el campo, un levantamiento a la gente del campo, ¿verdad? En China, si hubiera sido revolución proletaria, nunca hubiera triunfado, ¿verdad? Mao va a diferenciar entre fuerza determinante y fuerza principal. La fuerza principal es el campesino, ¿verdad? Y más adelante en la revolución cultural va a decir, bueno, los mismos obreros, a la gente de la ciudad hay que reeducar, la mandan a la aldea, que viva la vida dura del campesino. Hay un alejamiento respecto a esas tesis. Si usted quería. Yo creo que lo pertinente de la pregunta que hace el compañero también es enmarcar el desarrollo de las fuerzas productivas. Este es otro día, ya vamos a entrar. Porque en el marco del desarrollo de las fuerzas productivas se agudizan las contradicciones de las relaciones sociales de producción. Entonces, ¿en qué sentido el estadio, antes que viniesen los españoles, estaba generando esas contradicciones para que se diera el salto precisamente en el marco de la lucha de clases?
O sea, quizás el hubiera no existe, como decía el Gabo, pero si no se hubiese dado la invasión de los españoles o de los europeos, precisamente, inevitablemente se hubiese llegado a las contradicciones sociales. Y indudablemente también en el marco que se hubiese desarrollado las relaciones sociales de producción, se hubiese llegado a esa contradicción. O sea que siempre precisamente, aunque se critique que hay un enfoque economicista, pero sí es determinante el factor productivo para crear esa contradicción. Correcto. Bueno, vamos a tener que entrar a eso porque ahí nos metemos en otro tema que es un poco la disonancia, ¿verdad? O sea, está aquí en esa contradicción o lo principal es la lucha de clases. Hay un primer más que el énfasis es la lucha de clases, la acción consciente de los hombres. Y hay otro donde es una especie de motor, ¿verdad? De tipo económico, ¿verdad? Que tiene también una cierta aura de misterio, ¿verdad? Vamos a entrar a eso, ¿verdad? Usted quería... Claro. Uno plantea, yo tengo la idea por ahí, a partir de la visión del trabajo y de la lucha de clases, como una pugna entre intereses y fuerzas en movimiento dentro de la población general. Claro. Pugna. De alguna forma hay una comprensión un poco similar a la de Hegel, en el sentido de que el precio del progreso ha sido tener que pasar por esa explotación de unos grupos sociales por otros, ¿verdad? La división del trabajo, etcétera, etcétera, va el mismo tema del esclavismo, la evolución de eso, habría llevado, pero sería parte de las leyes de la historia, ¿verdad? Es decir, había que pasar por eso, no podíamos pretender de salir de la prehistoria, de la edad de piedra, etcétera, ¿va? Donde la lucha por la supervivencia está en el centro, sino que todo el desarrollo y todo el progreso, y en esto, claro, Marx resulta muy decimonónico, su fe en el progreso, ¿verdad? Es muy propio de su época, y claro, la comparte con Hegel, ¿verdad? Entonces, digamos, el precio a pagar ha sido, hemos ido dominando la naturaleza, somos capaces ya de cubrir nuestras necesidades, al menos las más perentorias, más importantes, pero ¿va? Lo que surge ahora es que no dominamos la sociedad que hemos creado. Esa sociedad nos domina a nosotros, ¿va? Hay alimentos para alimentar a toda la humanidad, aunque hoy somos ya cerca de 8.000 millones, pero hay de sobra, ¿va? Pero no es esa la realidad. Ahora hay más hambre en el mundo que antes, ¿verdad? Sociedades que tenían menos capacidad de producir riqueza, en cambio esa riqueza quedaba un poco mejor distribuida. Tal vez, claro, había grandes desigualdades, pero que sé yo, en el campo no se pasaba hambre, ¿verdad? ¿Cómo le va a pasar hambre en el campo? El campesino no pasaba hambre, mientras que, ¿verdad? En la sociedad moderna capitalista, cuanto más avanza, más difícil, ¿verdad? Y cuantas más máquinas y más robots y más inteligencia artificial, en vez de decir, con eso se produce más riqueza y todos vivimos mejor, lo que se produce es más desempleo, ¿verdad? Y más gente que queda excluida, ¿verdad? Hasta el punto que llega un momento en nuestro siglo XXI que hay que corregir a Marx en el sentido de, mire, disculpe, pero ser explotado es un privilegio hoy día. Porque es mucho peor no ser explotado, ser excluido. En un país donde una mayoría está trabajando en la economía informal, ¿qué es eso? De la mera sobrevivencia. En un mundo donde un continente entero, por decir África, está excluido. Está excluido. Es decir, la lucha por ser incluidos, ¿verdad? Entonces es decir que el capitalismo ha avanzado, pero en la dirección incorrecta, ¿verdad? Un mundo cada vez más inhumano, más deshumanizado, en vez de avanzar hacia una creciente humanización, ¿verdad? Y por eso que Marx a veces resulta demasiado optimista, demasiada fe en el progreso, demasiada fe en unas leyes de la historia como que se van a cumplir indefectiblemente, sobre todo por este mecanismo que mencionaba Logan, ¿verdad? Las fuerzas productivas. Entonces, de alguna forma, bueno, si eso es así, pues eso ya va a caminar solo, hay que examinarlo. Hay que examinarlo para ver si eso es así o eso falla, ¿verdad? Es decir, hasta qué punto tenemos posicionamientos desde la ciencia social, pero que devienen en una ideología, en definitiva, ¿verdad? Porque así lo ha planteado también Marx, ¿verdad? Cuando plantea en esa famosa frase en las tesis sobre Feuerbach, ¿verdad? Que por cierto es una tesis que cita mucho Ellacuría, que la examinó con mucho detalle, ¿verdad? Dice Marx, es indudable que una fuerza material solo puede ser vencida por otra fuerza material.
Pero qué duda cabe, dice, que esta filosofía, ¿verdad?, este mundo de las ideas, ¿verdad?, una vez esta filosofía, la filosofía de la praxis, ¿verdad?, que llamará Gramsci, la haga suyo el proletariado, de fuerza espiritual se convertirá en fuerza material, ¿verdad? El proletariado se haya imbuido de esa visión de mundo y de la concepción socialista, no solo de cara, una conciencia socialista, se convertirá en fuerza material, ¿verdad?, capaz de triunfar, ¿verdad? Entonces esa es la visión, ¿verdad? Y de ahí un poco su planteamiento, que es una frase muy dura, habría que ver cómo la masticamos, ¿verdad?, de que hay que buscar la alianza entre los hombres que piensan y los hombres que sufren, que puede ser hasta insultante hacia la clase obrera, ¿verdad? Claro, obviamente habría que matizar, bueno, esto, ¿verdad? Muchas de estas cosas son borradores, no eran cosas escritas para publicarse, ¿verdad? Habría que matizar de que, bueno, aquí se trata de una humanidad pensante que también sufre, aliada con una humanidad sufriente que también piensa, ¿verdad? Pero algo de eso va a recoger después Gramsci con el tema del intelectual. El intelectual orgánico como individuo o el intelectual orgánico como partido, como fuerza organizada, ¿verdad? Claro, si no tenemos movimiento social organizado, si solo tenemos partido, pero que se ha convertido en una burocracia del Estado, entonces no hay intelectual orgánico, ¿verdad? Lo que puede haber es un diplomado en marxismo de vez en cuando para ver si empujamos la cosa, pero hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero bueno, en esa etapa está. Pero fíjense cómo tenemos ahí un primer problema. Yo sigo avanzando porque la etapa de las preguntas de después, pero a ver, mi amigo Omar. En la expresión que se mencionaba en algún momento, el fin performativo, que es un proceso que crea al sujeto. Desde esa perspectiva no somos sujetos porque en la perspectiva marxista se vive una lucha de clases. Al llegar a la creación del sujeto sería la categoría del hombre nuevo, o ahora diríamos la mujer nueva. Sí, pero más que hombre nuevo, el verdadero hombre, en el sentido de plenamente humano. Ahí desaparece la lucha. Y entonces... Es que fíjate, ¿y qué es lo que nos está pasando? Que llega al poder la izquierda y se pone a copiar lo que ha hecho la derecha, ¿no? Y a quejarse. Pero, ¿por qué me critican? Si esto lo hizo la derecha siempre, porque se supone que no es derecha, ¿no? Entonces, un montón de taras que uno dice a nivel individual, pero que al final son las más comunes, ¿verdad? Es decir, en cuanto consigue un poquito de poder, ¿verdad? Y ahora que se anuncia que, no este año, en lo próximo va a haber elecciones, hay lugares donde ya está la zancadilla, los agrupamientos, porque hay varios que quieren ser candidatos. Claro, y no digamos ya cuando se alcanza el poder, ¿verdad? Y se quería crear un socialismo, nuevamente Manuel Sacristán, ¿verdad?, en su artículo analizando el estalinismo, y hay una frase muy fuerte hacia el final, donde a mí me parece muy importante esa frase, donde dice: se suponía que el socialismo no consistía en hacer lo mismo que el capitalismo, pero mejor, o sea, con más eficacia, que un poco el caso de la Unión Soviética. No consistía en eso, sino que el socialismo consistía en vivir de otra manera. Y ahí tiene toda la razón. Ahí ese es el rumbo que hemos perdido. Socialismo es vivir de otra manera, ¿verdad? Y en este sentido, tal vez en la guerra, en los campamentos, hubo vivencias comunistas, ¿verdad? De todo en común, ¿verdad? De compartir todo, una generosidad sin límites. Pero ¿verdad? Viene esa victoria tipo empate, ¿verdad? Pero bueno, clasificamos a cuartos con el empate del 92, ¿verdad? Y entramos a la siguiente fase y va la reinserción. Y aquello ¿verdad? Aquello se olvidó porque fue, ¿verdad?, una reinserción ¿verdad? Claro, reinsertarte, bajar de la montaña y reinsertarte ¿a qué? Pues a una sociedad capitalista regida por los valores, por el individualismo, cada cual viendo, bueno, y ahora yo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y mucha juventud que lo único que había aprendido era manejar las armas, ¿no? Y nosotros sabemos que había un programa de transferencia de tierra, pero muchos de los, era gente del campo, pero nunca habían aprendido a hacer nada. ¿Para qué iban a hacer con la tierra? Venderla, ¿verdad? O irse a Los Ángeles, que es lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, claro, son un poco víctimas de eso. O sea, cómo lograr ir avanzando en los niveles de conciencia, pero a partir de realidades materiales y sociales muy concretas,
¿verdad? Y obviamente el montón de luchas, no necesariamente obreras, son las que nos dan aliento de que, ¿verdad? La ley de la historia es que donde hay opresión hay resistencia. Esa sí es una ley de la historia. La ley de la historia de que el socialismo viene y nadie lo detiene, pues mire, quedaba bonito en el muro, pero no. Lucha armada hoy, socialismo mañana. Una cantidad de cosas que estaban en los muros, ¿verdad? En los años 80. Vayan al campus de la Nacional, ¿va? Esto no lo grabe. Ay. Yo es que me gusta pues colaborar en la universidad, en la universidad pública, pues, ¿verdad? Y entonces todos los días paso a dar una clase ahí. Entonces hay un muro que, claro, yo digo, es que es como entrar al Parque Jurásico, ¿vale? Traslado en el tiempo, ¿va? Que ahí está, ¿va? Socialismo hoy, comunismo mañana, capitalismo nunca más. Está ahí, en el muro. Digo, ¿quién ha escrito eso? ¿En qué época se escribió eso? ¿Verdad? Pero claro, hay quien se ha quedado anclado en aquella época, en la época heroica, ¿verdad? Pero claro, por eso tal vez hoy nos interesa más leer a Gramsci, de cómo es la lucha en unas condiciones de democracia, de elecciones, de lucha ideológica día a día, ¿verdad? Y no aquella etapa heroica que, ¿verdad? Que puede ser, como decía Gramsci, ¿verdad? La Revolución de Octubre, la revolución contra el capital, pero el capital con mayúsculas, o sea, contra la obra de Marx. La revolución que ha triunfado, pero en contra de todo lo que Marx preveía, ¿verdad? Y él es solidario con Lenin, con la revolución bolchevique, pero sí está muy claro de que esto no estaba en los planes, ¿verdad? No era ahí donde esperábamos la revolución y no eran estas condiciones, y no era con condiciones de dictadura de proletariado, es decir, dictadura. Y ya con estar en dictadura personal, no, hombre, así, dictadura proletaria, la más amplia democracia para las mayorías, dictadura solo para el que ha sido expropiado. Grandes rasgos de esa teoría de Marx. La diferencia entre socialismo y capitalismo. A ver, socialismo es un modo de producción. Y podemos decir, hay una concepción de que la historia es la historia de los sucesivos modos de producción. ¿Va? Más por el modo de producción asiático, el esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción burgués o capitalista. Aquí más le pone el modo de producción antiguo, el modo de producción moderno, pero bueno, burgués o capital. Y el modo de producción socialista sería otro modo de producción, donde una revolución comunista de la clase obrera, aliada con otras clases, pero ellos, como en vanguardia, toman el poder del Estado, transforman el Estado, ¿no? Y ejercen su dictadura de clase, porque siempre es una dictadura de clase, y el Estado al servicio de la clase dominante. Ahora la clase dominante es la mayoría trabajadora, pero tiene que haber dictadura porque la burguesía va a hacer todo lo posible y podría ahora regresar, y sus aliados, ¿verdad? Entonces sigue habiendo lucha de clases. En eso tenía razón Mao, sigue habiendo lucha de clases en el socialismo. ¿Dónde no hay lucha de clases y dónde ya no es modo de producción? En el comunismo. El comunismo sería un más allá. Ahora, ¿cómo describe el socialismo? Bueno, es propiedad social o propiedad estatal. Una transición puede ser que el Estado se hace cargo de las empresas, pero para después dárselo a los trabajadores, unas veces estén organizados, ¿verdad? O ellos puedan manejar esas fábricas, etcétera, ¿verdad? En el campo no es darle una parcela a cada campesino, eso es convertirlo en propietario, convertirlo en pequeño burgués. En el campo va a ser crear colectivos, crear cooperativas, en fin, formas colectivas para irlo ganando ideológicamente. El proletario tiene que irlo ganando ideológicamente. Ya lo vamos a ver, esa lucha, una de las críticas que le hace a la revolución de Lenin y Trotsky, ¿va? Han hecho una reforma agraria que ha sido darle tierras a todo ese campesinado que acaba de salir de la servidumbre, y lo que están creando es los futuros enemigos de la revolución. Millones de campesinos que van a chocar más adelante contra el proletariado, ¿no? Y van a acaparar, va a haber mercado negro, va a haber otra vez hambre en la ciudad, los obreros quejándose, ¿verdad? Sus aliados de ahora con esa medida, claro, es la medida más fácil, más oportunista, más de asegurar el momento, pero ya a futuro, ¿verdad? Tiene razón, pero claro, ¿y qué otra cosa se podría hacer, verdad? Muy complicado, muy complicado. ¿Cómo describe muy someramente más la diferencia entre el socialismo y el comunismo? Es muy sutil. En el socialismo, a cada quien según su trabajo, un elemento de justicia.
Es decir, se dice al burgués, mire, si no trabaja, el que no trabaja no come. Es que yo era el dueño de camas, no sé qué, pues vaya a dormir. Tienen que trabajar porque cada cual va a recibir lo que está aportando al producto social. A cada cual según su trabajo. Y uno diría, este es el principio, y ya está, ¿verdad? Pero eso tiene todavía un componente, no tanto de revancha, sino de educación, ¿verdad? Sobre todo para el burgués, no ese que empezó el negocio y viene abajo y no sé qué, sino ese que ya heredó la cosa, ¿verdad? Que la va agrandando, ¿verdad? Y que se van repartiendo, ¿verdad? Ya las diferentes filiales y toda Centroamérica van devorando todo y que han nacido en esa, ¿verdad? Entonces, no, mire, claro, tiene que haber dictadura para eso, pero la más amplia democracia, ¿verdad? A cada cual según su trabajo. Y el comunismo, es que ahí va a regir otro principio. Él se niega a hablar en más detalle porque se enseña a hacer socialismo utópico, o sea, hacer literatura, ¿va? De miren, qué felices podríamos ser todos, ¿va? Despréndanse de sus alhajas, nunca ha funcionado. Cuando algún empresario ha dicho, bueno, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que ese empresario se arruina y el resto del sistema sigue igual. Bueno, aquí tuvimos a Álvarez Córdoba de las 14 familias oligarcas. Él fue ministro de Agricultura, no le dejaron hacer reforma agraria, renunció, hizo su reforma agraria en sus tierras, ¿va? Y bueno, solo esa poca gente sintió una mejora, el resto del país al final lo matan con justa razón desde el punto de vista de conciencia de clase, sienten que los ha traicionado, que es muy jodido decir que traicionó nuestra clase, ¿va? También sienten como el señor Romero los ha traicionado, ¿ve? Era el conservador y presionaron para que eligieran a él y no a Rivera y Dama y los ha traicionado. Los jesuitas, el externado, un colegio de élite, los traicionan. La UCA, ¿ves? Entonces una cosa, no es que les falte conciencia de clase, está muy claro que ellos son la oligarquía, ellos son la burguesía y no perdonan la traición, ¿verdad? Así como los gringos no perdonan lo de la zona rosa, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿verdad? A nosotros nos piden perdón y olvido, pero ellos ahí tienen la lista de lo que, ¿verdad? Así. Entonces el comunismo, un salto, fíjense, no solamente ya no va a haber clases sociales, a cada quien según su necesidad. Es un principio distributivo diferente. A cada quien según su necesidad. Ya partiendo de que la producción es social, que es colectiva, no hay propiedad individual de los medios de producción, va, porque también la derecha hace unas propagandas, va. Si triunfa la revolución, va, toda la gente le dicen que le van a quitar el televisor, va, van a estatizar el chucho, va, la mascota, va, la abuela, no sé, o sea, toda una cosa así, lo van a quitarlo, va, tanto que me ha costado, va, comprar mis muebles de sala, va, y desaparece la propiedad privada, ¿verdad? Me van a obligar a tener un marero en el dormitorio, inventan cualquier cosa. A cada quien según su necesidad. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de qué está la diferencia? No lo mismo a cada quien según su trabajo que a cada quien según su necesidad. No sé si se entiende, ¿eh? Vaya, para poner un ejemplo que no sea familiar, ¿va? Supongamos un joven arquitecto, vaya, yo no tengo ningún arquitecto en la familia. Un joven arquitecto sin mayor responsabilidades, ¿verdad? Que ya se quedó huérfano, tiene papá a mantener, está soltero además, ¿verdad? Claro, ha estudiado arquitectura, va, un montón de años, y a la par un albañil, ¿va? Y la lógica del socialismo es que el albañil va a ganar menos que el arquitecto, ¿quién carajo va a meter a estudiar 5 o 6 años arquitectura? ¿Va? Jodiéndose los ojos, quedando miope el resto de sus días y todo eso, ¿va? O sea, si el salario fuera igual, no, ¿va? A mí el albañil ya no me gusta ser ambicioso, ¿no? Tiene que ser, para que la cosa funcione, de que, claro, usted, su trabajo es más cualitativo, ¿va? Aporta más valor agregado, en fin, hay un montón de razones económicas para decir, así es, así ha de funcionar. Pero en el comunismo, según Marx, hay un componente, como uno dice, como utópico, claro, el verdadero ser humano, plenamente humano, que va a decir, no, pero es que no es justo que este joven, que no tiene mayores necesidades, que puede tener para echarse una cerveza con los amigos, una vida normal, ¿va? Pero sin apretura, pero ¿por qué tiene que ganar más que el albañil? Si este pobre albañil tiene los papás
bien mayores, enfermos, hay que gastar mucho en ellos, que no sé qué, ¿verdad? Además, el pobre tiene 5 hijos, le acaban de nacer trillizos, es decir, de pronto el pobre albañil tiene mucha más necesidad, y entonces el principio en el comunismo sería: este individuo, este ciudadano, tiene que ganar más porque tiene más necesidad que este otro, ¿va? Usted tiene un hijo con síndrome de Down, o sea, tiene que ganar más, no me importa que la secretaria, el otro es el jefe, ¿va? La secretaria podría ganar más que el jefe porque, ¿verdad?, dependiendo de las necesidades. Una cosa, claro, la sociedad autorregulada. Suena como muy utópico, pero claro, es que estamos en la prehistoria, ¿verdad? No olvidemos, ¿no está viendo cómo? ¿Verdad? Venimos de aquella animalidad, ¿va? Animales racionales, pero de la animalidad en camino a la racionalidad, ¿va? Entre mientras, pues, ¿verdad? Este mundo real en el cual estamos, en el cual te preguntas: ¿y usted está con los números o con las letras? ¿Cuál sea la respuesta correcta, verdad? ¿Verdad? Yo soy de letras porque estudié historia, pero claro, decir no, yo soy de letras te puede costar la vida si lo decís en el lugar equivocado, ¿verdad? Una cosa de cuál animal es racional, ¿verdad? Si hay mucha animalidad. Pero fíjense, el comunismo entonces estaría fuera de este esquema de modos de producción, y aquí tenemos un gran problema. ¿Será cierto que el modo de producción asiático de ahí deriva el esclavismo? Pues en Grecia no se venía un modo de producción asiático, pero es que además, donde ha habido modo de producción asiático, solamente Japón generó un feudalismo, y del feudalismo a un capitalismo. El resto ha sido Europa, solo en Europa se dio eso. Y en todo caso Japón fue del feudalismo, generó, ¿verdad?, el mundo, la sociedad Meiji, y ahí el salto y tal, al capitalismo, hicieron su propia transición. Y el resto ha sido que Europa la hizo. Incluso el nombre está mal puesto, porque ese modo de producción asiático, después nos corrigieron, mira, había que llamarle tributario. Pueblos que pagan tributo, el propio pueblo paga tributo, sostiene a los guerreros, a los sacerdotes, al jefe de la tribu, en fin, al chamán, etc. Hay un grupo de privilegiados y la masa, ¿verdad? Pero no es esclavismo y no es feudalismo. Y eso pasa no solo en Asia, no solo en la India, no solo en China, sino que eso es el Egipto de los faraones y algunas otras culturas de cierto grado de desarrollo en África, ya más allá del Neolítico, e indudablemente en América, el Imperio Inca y aquí el Valle de México. Olmecas, toltecas, teotihuacanos, aztecas, mayas. No en el norte, sioux, apaches, comanches, que eso los exterminó los anglosajones, no porque los anglosajones sean más malditos, que también, sino porque, claro, no eran pueblos que dominaran la agricultura, entonces ¿cómo explotarlo? O sea, lo más sencillo, son unos salvajes, ¿verdad?, que andan nómadas, ahí va la manada de bisontes y andan detrás de los bisontes, ¿verdad? Entonces, igual que el hombre blanco, igual que andaba matando bisontes, a veces desde el ferrocarril, ¿verdad?, como deporte, no por aprovechar su carne o su piel o algo, sino por joder. Igual el exterminio de la población indígena, ¿verdad? Y fueron los blancos los que anduvieron: por cada cabellera te pago tanto, por cada oreja, y ya con los frascos llenos de orejas o de cabelleras, ¿verdad? Después Hollywood convirtió que eran los indios los que cortaban cabelleras, pero ¿y de dónde lo aprendieron? ¿Verdad? ¿De dónde lo aprendieron? Entonces, el modo de producción asiático en realidad ha sido el más común en todas partes, ¿verdad? Y ese esquema además es solamente en Europa. Lo que él pensó con la historia de la humanidad en realidad es historia europea, pero pensó que toda la humanidad iba por las mismas fases, como que fueran trencitos, todos en los mismos rieles. Y ahí sí tiene lógica decir, pues hay una locomotora, ¿verdad?, que sería Europa, ¿verdad? No hay que olvidar, es europeo, pues sí, ¿verdad?, así lo ve, ¿verdad? Y después varios vagones atrás. Nosotros estaríamos de los últimos vagones, obviamente, ¿verdad? Pero en esa lógica, si eso fuera así, tendría sentido decir pueblos atrasados, ¿no? Porque ahí íbamos atrás y nuestro futuro sería pasar por donde las estaciones por las que han pasado los vagones de adelante, las locomotoras. Pero eso no salió acá de ser así, hay varias vías, varias direcciones, ¿verdad? ¿Cómo decir que toda esta humanidad en el mismo sentido? Todo siguiendo a Europa. Es muy del siglo XIX, muy eurocéntrico. Realmente la tendencia es que aquellos pueblos que hicieron la revolución de la agricultura, el asentamiento de las ciudades, tendieron a crear un modo de producción tributaria, que es un gran acierto. Tan es un gran acierto que Hegel decía: esos pueblos sin historia. China, un pueblo sin historia,
Es decir, no pasa nada. Pasan cosas, pero nada trascendente, ¿no? La visión de Fukuyama, ¿va? Ya triunfó el capitalismo, ya no hay guerra fría, entonces terminó la historia. O sea, no que no vaya a pasar nada, pero ya no cosas históricas, ya no revoluciones, sino que hay capitalismo in secula seculorum, dicho en latín, ¿va? ¿Ya? Capitalismo para siempre, democracia liberal para siempre, ya estuvo, ¿verdad? Ya 2 años más tarde viene a corregir Samuel Huntington, que él sí trabajaba para el Pentágono, no solo un teórico, un ideólogo ¿verdad? Callen al japonés ¿va? Gringo de origen japonés, cayendo, porque si ya no tenemos enemigo, ya hemos ganado, entonces, y el presupuesto de defensa, y el Pentágono, y la CIA, ¿va? Lo que vienen son recortes, o sea, si ya no hay guerra, pues ya no la va a haber, dice el tonto este. Al revés, lo que necesitamos es más dinero que antes, nuevas tecnologías, porque ahora lo que viene es más terrible, vais a entender, el choque de civilización. Ya no es el socialismo real, es el choque de civilización. El mundo está dividido en grandes civilizaciones, ¿verdad? La civilización china son confucianistas, taoístas, medio calmados, ¿verdad? No es tanto problema. La India son vegetarianos, budistas, pacifistas, no comen carne, no es problema. En África están todavía divididos ahí, van dando vueltas. No, tampoco. El Islam, la guerra santa, ¿verdad? Que vaya ahí, ¿verdad? Entonces, civilización como que fueran placas tectónicas, ¿verdad? Donde llega la placa de Cocos con la placa del Caribe, una penetra en la otra y nosotros arriba, después. Con razón le llaman Valle de las Hamacas, ¿verdad? Si le decían los indígenas. Aquí, ahí no hagan la capital. ¿Por qué? Porque el Valle de las Hamacas. ¿Y por qué le llaman así? No, ya se van a dar cuenta. Entonces algo así de Huntington, ¿va? ¿Dónde llega? Pues ahí en Oriente Medio, ¿va? Bosnia, ¿verdad? Los Balcanes, ¿verdad? Israel, esa es la zona del Islam, ¿va? Claro, una profecía, le están echando para que eso pase, ¿verdad? Le está echando para que eso pase. Es decir, eso es parte de la estrategia de aumentar el gasto militar y invertirte un enemigo si no lo tenés. Es que Estados Unidos necesita un enemigo, el imperialismo necesita un enemigo, el capitalismo mismo, su funcionamiento, un montón de empresas que viven de proveer al Pentágono diferentes tipos de cosas. Los mismos sindicatos, un montón de obreros que ponen en peligro sus, ¿verdad? O sea, el movimiento pacifista no necesariamente tiene solo amigos del movimiento obrero. Hay gente que está, qué bueno que vino Trump porque, ¿verdad? Sí, jala. Salieron unos documentos clasificados hace poco sobre la estrategia de la CIA de promover la teoría crítica francesa. Ellos leían mucho a Foucault y a muchos autores eso porque ellos veían como una oportunidad para aprovechar a desviar un poco la izquierda intelectual del marxismo, lo más clásico, a como perderse un poco en la posmodernidad y ya como abandonar, ¿no? Hombre, qué duda cabe que ideología, porque para mí una ideología como esas filosofías postmodernas, pues no sé si tan así, pero que directo o indirectamente se le hace después, ¿verdad? Porque es una especie de derrotismo, ¿verdad? Que nos desarma, ¿verdad? Pues lo que usted dice, pues es posible, ¿verdad? No, a mí no me consta. Lo que sí me consta, porque está escrito en el documento de Santa Fe, ¿verdad? La intención de Estados Unidos, y eso hicieron, de promover las iglesias evangélicas en toda América Latina para bajar la importancia y la trascendencia de la iglesia popular y de todo, a partir de Vaticano II y Medellín, ¿verdad? Toda la fuerza que agarró en Brasil y bueno, también en Centroamérica y muchos países de América Latina. Ahí está escrito, ¿va? Como un enemigo muy importante, o sea, porque es esa lucha por las mentes y los corazones. Y hay que decir que tuvieron éxito, porque yo recuerdo que en mi casa montaban la iglesia allí, y uno veía en otra parte del tabernáculo, amigos de Israel, ¿va? El acá es un amigo de Israel, sí. ¿Va? ¿Cuántos mandos militares no fueron ahí ¿verdad? A cuestión de prepararse para inteligencia militar, interrogatorios, torturas, ¿verdad? Es decir, que esos amigos de Israel sonaba medio extraño, ¿va? Y un montón de iglesias que el pastor era gringo, se traía el pastor para empezar. Y después, pasado un tiempo, pues aquí iba el Brasil.
La gente más pobre mayoritariamente se ha hecho evangélica, etcétera, etcétera. Mucho tiempo con el discurso de ser apolíticos. Después que eran una gran más fuerza, o ya son políticos de la derecha, que ahora se habla de derecha. Claro, a veces el pastor es muy astuto, ¿verdad? En el año 2009 recuerdo que el hermano Toby no se definía, pero siempre había estado más cerca de Arena y el candidato de Arena, pero a última hora se la olió, o el Espíritu Santo lo iluminó, a saber cómo fue, pero invitó a Mauricio Funes, aquí lo estamos esperando en el templo, ¿va? Claro, Mauricio Funes ya tenía un compromiso de pasar en la misa no sé qué lugar, y de la misa fue directo, ¿verdad? Entonces el hermano Toby no le dio la palabra, lo sentó ahí en primera fila en la banca, ¿verdad? Y toda la feligresía aplaudiendo, se dio cuenta de que las ovejas se le habían vuelto rojas, ¿verdad? No negras, pero rojas, y entonces de pronto el pastor dijo, voy a invitar, no invitó al otro, invitó a Mauricio Funes. Y la propia Hillary Clinton, ¿verdad?, vino a la toma de posesión de un presidente en un paísito chiquito. No es normal que secretario de Estado llegue a una toma de posesión, mandan a alguien de menor nivel. Sí se le dio importancia a El Salvador, pero claro, habíamos sido los enemigos de Estados Unidos, vaya, pronto gana la izquierda, era como dar la señal de que estamos aceptando esto, lo vemos bien. Yo como historiador soy acucioso de los detalles, ¿verdad? Aparte que mi señora es del teatro, todo uno está pendiente de los detalles, de la escenografía, ¿verdad? Me llamó la atención que ha venido la señora Hillary Clinton con un vestido rojo, que le sentaba muy bien, por cierto, que casi nunca lo he visto haber vestida de rojo. O sea, llegó a la toma de posición de la primera victoria de la izquierda de Mauricio Funes, ¿verdad? Secretaria de Estado de Estados Unidos vestida de rojo. Y Mauricio Funes en la tarde la recibió, después de haber recibido al vicepresidente de Cuba, pues el primer acto como jefe de Estado fue restablecer relaciones con Cuba, y Hillary se quedó esperando ahí. Espérenme un momentito que tengo otra cosa más importante que hacer que hablar con usted, ya la atiendo, ¿verdad? La política se hace de pequeños detalles, ¿verdad? Entonces son pequeños detalles importantes, ¿verdad? Importantes. No sé si había alguna otra pregunta, porque yo ya perdí el hilo de todo modo. Lo de Hillary Clinton opinando sobre su vestido, me van a disculpar las compañeras que estuvieron en la marcha hace 3 días. Pero es es que yo también soy del siglo XX, ¿verdad? Miren, lo que les quería llamar la atención es eso. El modo de producción más habitual, ¿va?, al que ha atendido a la historia en todas partes, ha sido el modo de producción tributario, mal llamado asiático. Lo de Europa es una excepción. Hay excepciones, pero claro, Marx lo tomó como que eso era lo general, lo universal, y no fue la excepción. Y claro, Hegel decía, pueblo sin historia, porque es muy exitoso, es muy estable. ¿Qué régimen no quisiera que las cosas no cambien? ¿Va? China es el ejemplo más notable de eso. ¿Va? Pasa el tiempo y muere el emperador y hay quien le sucede, el nuevo emperador. Puede haber una revuelta, una convulsión social, a veces después de varios siglos, y lo que cambia es la dinastía. Pero el imperio chino sigue igual, ¿no? Cambia la dinastía, ¿no? Es decir, el jefe de la rebelión, si triunfa, es que tiene el favor del cielo, ¿no? Y por eso es lo que le triunfa, y el otro ha perdido el favor del cielo porque se ha desviado del Tao, ¿no?, que es lo que rige el cosmos. Si no triunfa y gana el emperador, los manda a ejecutar a todos con justa razón, porque la rebelión no goza el favor del cielo. Quien tiene el favor del cielo, el emperador. Es decir, siempre el favor del cielo gana, pero uno no sabe quién, ¿verdad? Si gana la rebelión, este va a ser el nuevo emperador. A veces China fue atacado por los bárbaros, por los extranjeros, y no siempre ganó la civilización. Hay veces que ganó los bárbaros. ¿Qué pasó cuando ganó Genghis Khan? Que él se convirtió en el nuevo emperador chino. Después de las primeras batallas, que se rompen cosas, se destruyen cosas, pero ya, cálmense, ya no quemen más nada, ¿verdad? Que todo siga funcionando, porque ahora nosotros somos los que mandamos aquí. Lo que hay una nueva dinastía mongol, pero el resto de China sigue, la gente sigue tributando igual que siempre. Los burócratas indicando al campesino en qué momento sembrar, a qué distancia, los almácigos de arroz, ¿verdad?, haciendo que pedaleen para subir el agua hasta la... Todo funciona igual. La gente sigue pagando tributos, solamente que la dinastía cambió de nombre. Lo mismo cuando los manchúes. No, una cosa muy estable, que no hay cambio casi, ¿verdad? Entonces hay que entender el éxito de eso, claro, en un mundo sin libertad, pero con mucha seguridad.
O las castas en la India, de vos desde que naces sabes cuál es tu destino. ¿Cuál es tu destino? Pues repetir la vida de tus padres y la de tus abuelos, de tus bisabuelos, ¿no? Claro, no hay la cosa de que vas a poder mejorar, pero tampoco va a empeorar, ¿verdad? O sea, claro, si uno nace ahí y es imbuido de esos valores, pues lo que uno mira es que la mayoría de la gente aceptó eso, no hay aquello de, pero yo quisiera ascender, ¿verdad? Nosotros vivimos en esa ilusión de que podemos ascender, y espérate, voy a sacar otra maestría, otro diplomado, a ver, lo meto en el currículum para, ¿verdad? Y es difícil, algunos lo logran, la mayoría no, ¿verdad? Pero esa ilusión de la libertad y de tal, de que nuestro destino no está marcado, ¿verdad? Tony Saka, que venía, él mismo decía, yo de bien abajo, ¿verdad? Quedó huérfano muy jovencito, le tocó hacerse cargo de la familia, bueno, muy trabajador, muy inteligente, ¿verdad? De locutor deportivo, llegó a ser dueño de la radio, después de más radio, presidente de la NEP, presidente del país, hoy está en Mariona, en fin, son currículos. A veces muy alto, así se da la caída, ¿no? Pero esa posibilidad de ascenso y de descenso, ¿no? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Hombre, que te acusen, no se ha demostrado, ¿va? Hay que presumirlo y no sé, pero que te acusen de haber robado, bueno, habrá mucha gente que lo acusa de haber, pero que te acusen de haber robado 247 millones de dólares, aunque al final se demuestre que no, pero de momento era así, fuiste noticia, papá, no cualquiera, ¿va? En este mundo no, o sea, el que nace rajado, o más rajado, o sea, ahí está. Pero claro, hay una sociedad de castas. Y entonces, claro, ahí viene algo más grave para más, es decir, ¿y cuál lucha de clases? Sí, una mayoría de la humanidad ha vivido en sociedad de castas. A partir del descubrimiento y conquista de América y de los demás continentes, se forma mercado mundial, bueno, se va una globalización capitalista. Sistema mundial capitalista, como dice Wallenstein. No un capitalismo de revolución industrial, capitalismo desde 1492, desde el siglo XVI, inicio del siglo XVI. Sistema mundial capitalista. Eso es lo que ha unificado, pero que a partir de esa excepción, que sería la europea. Claro, entonces nos modifica mucho los parámetros, ¿verdad? Su visión, hay dos visiones contrapuestas, ya para ir terminando, pero sí me gustaría agregar eso. Yo me hice todo un esquema y al final... Prólogo a la contribución a la crítica. Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Este es un texto de 1859. A grandes rasgos podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción, pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la solución de este antagonismo, ¿verdad? Lo que decía el compañero, la fuerza. Con esta formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la sociedad humana. El prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Está trabajando en lo que después va a ser el Capital. En esta época lo conocemos como los Grundrisse, pero ya tiene muy avanzado y esa como resumen, ¿va? Esa contribución es que tiene ya muy avanzado su concepción. En los Grundrisse aparece una visión global de la historia diferente a esa que estamos mencionando, que esa en definitiva es la de los modos de producción. Dice así, fíjense, recupera el esquema triádico, o sea, en 3 fases, de Hegel. Relaciones de dependencia personales son las primeras formas de sociedad. Fíjense que el acento es de dependencia. Relaciones de dependencia personales como primera fase. Relaciones de dependencia personales, tanto puede ser esclavismo como feudalismo, ¿va? Los siervos, como modo de producción tributario también. Las relaciones son personales, o sea, eres siervo de un señor, eres esclavo de un señor, ¿verdad? La independencia personal, fíjense, el segundo estadio,
Porque esto podríamos decir, está describiendo lo que podríamos llamar sociedades precapitalistas. No importa ahora si asiático, feudal, esclavista. Sociedad capitalista, relaciones de independencia personal basadas en relaciones de dependencia material. No somos independientes. Solo el burgués, el que es dueño de medios de producción, tiene independencia. El resto no. Incluso aunque tengas un gran sueldo, ¿verdad? Gerente de no sé qué, ¿verdad? Ya te cambias de colonia, ya te codeas con gente, ¿verdad? Poner a los niños en la escuela americana, ¿verdad? Dejar de saludar a tus antiguos amigos, ¿verdad? Cuando te dicen, pero ¿y usted no creció en mexicano? Yo creo haberlo. No, yo no soy mexicano. ¿Dónde queda eso, ¿verdad? No, yo soy de Santa Elena, ¿verdad? Del centro de la ciudad, o sea, del Salvador del mundo, no bajo, ¿verdad? De ahí a saber que, más allá de ver qué hay. A no ser que de pronto, ¿verdad? La vida, ¿verdad? La empresa se vaya abajo, se descubra que los dueños eran narcos, ¿no? Le extendían facturas al presidente, ¿verdad? Alguna agencia publicitaria, en fin, algo puede pasar, ¿verdad? O la hija del dueño, ¿verdad? Le caíste bien, va demasiado bien, ¿va? Cualquier cosa, por eso no dice nada, si era ella. Y de pronto, es decir, que te podés creer que, pero estás en el aire, realmente estás en el aire. Porque claro, en el fondo, la definición del proletariado es trabajo libre asalariado, ¿verdad? Y más profesiones liberales pasan a ser asalariados. Antes un médico, pues era un médico, un doctor, ¿verdad? Pero tenía su propio consultorio, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Puede ser, qué sé yo, director de hospital, ¿verdad? Mientras no cambie el gobierno, porque ahí, claro, estás en la lista negra de los otros, ¿verdad? De director de hospital, puede que sí o puede que no, ¿verdad? ¿Ves? Hasta aplicando a enfermeros, ¿no? No, tampoco, ¿verdad? Sí, pero que fácilmente de pronto está en el desempleo, ¿verdad? No es, ¿verdad? Es decir, que es un mundo muy, ¿verdad? Entonces, independencia personal, pero relación de dependencia material. Y claro, hemos conquistado esa independencia personal y, pues chica, es muy reciente lo del matrimonio por amor, el romanticismo, el 14 de febrero y todas esas tonteras, ¿verdad? Que además aviva mucho el comercio, pues, pero que ya no solamente el amor, porque claro, no todo el mundo tiene su media naranja, o medio mango, sino que los son de amistad, ¿verdad? Son de amistad. Claro, los del Facebook no te van a mandar regalos, pero los realmente amigos, ¿verdad? Recuerdo unos años atrás que la prensa europea, que era la prensa española, recogía que no solo en España, un montón de países que habían hecho una investigación, habían detectado, había un porcentaje, pero bastante alto, un 18%, una cosa así, pues no son tan poquitos, que llegando el 14 de febrero, personas que se mandaban una felicitación a sí mismos, para recibir de que, para que en el correo aparecían, pues, la tarjeta y tal, te felicito en el día, hoy día de la amistad, era el mismo que se había mandado eso. Son esos déficits, ¿verdad? Independencia personal. Mire, si toda la vida el matrimonio lo regalaron los padres, ¿verdad? Los padres, o sea, eso de que, ¿verdad? Es que viendo tu mirada, que no sé qué, y viste la luna y toda esa tontera, es reciente. O sea, un campesino ¿y de qué iban a hablar? ¿Verdad? Oleja, vaca y vos también, o sea, ¿qué? No había, imagínense en la Edad Media, ¿cuál romanticismo? Hay documentos, ¿verdad?, de campesinos que son documentos muy similares. Campesino que ha enviudado y entonces le pide permiso al sacerdote, al párroco, de poder volverse a casar. Es que como usted sabe, padre, hace 3 años murió mi María, ¿verdad? Yo he guardado luto todo este tiempo por ella, ¿verdad? Pero quisiera casarme con Antonia, que es de la aldea vecina, porque cuando regreso del campo no tengo quien me prepare la sopa.
Y el sacerdote normalmente aceptaba que se volviera a casar, y había pasado un plazo razonable. El campesino sensatamente decía, porque Antonia tiene una mirada maravillosa, tenemos los mismos gustos, y, o sea, no, pues me he enamorado de Antonia, ¿verdad? O paso mucho frío en las noches, no tengo quien me prepare la sopa. Una cosa así, ¿verdad? Claro, ya el vivir juntos, ¿verdad? Al ser, como dice el dicho, compañeros de vida, ¿verdad? Que era una mala expresión, a mí me ha parecido muy, muy poético, ¿va? Alguien que te acompaña en la vida, ¿va? No está solo compañero, compañera de vida. Mientras lo de ser esposo siempre ha sonado a esposa, ¿verdad? No, pues que mejor decir cónyuge, si viene de la palabra yugo, o sea, igual o peor, no hay tal. ¿No? En la Edad Media tenía sentido que el matrimonio era un sacramento, pero ya en el capitalismo, no sé si el matrimonio es un contrato. Lógico, ya no es un sacramento, es un contrato. Y como todo contrato tiene sus cláusulas de letra chiquita, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, pero si decidimos divorciarnos, ¿verdad? Lo que es mío, mío, lo que es tuyo, tuyo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo que hagamos juntos, mitad y mitad, todas, ¿verdad? A no ser que la gente sea pobre, claro, donde hay pobreza hay más amor, porque es otra cosa, ¿verdad? Pero donde sí hay patrimonio se suelen hacer esas cláusulas, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, pero si nos divorciamos, el rancho en el mar sigue siendo mío porque es de mi familia, no jodas. Ahí está el toque. Bueno, fíjense el esquema triádico. Independencia personal basada en la dependencia material. Es una bonita definición, un poco teórica, filosófica del capitalismo. Es la segunda gran forma en la que se constituye por primera vez un sistema de cambio social general, de relaciones universales, de necesidades universales y de capacidad universal. Un montón de elogios al capitalismo. También Manifiesto Comunista, hay varias páginas elogiando a la burguesía, el papel revolucionario, cómo ha transformado y genera riqueza y rompe cadenas y tal, ¿verdad? Aunque después viene, pero hay que hacer la revolución. Bueno, después de este segundo estadio, la libre individualidad basada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación a los mismos de su productividad comunitaria, social, de su patrimonio social, constituye el tercer estadio. El segundo crea las condiciones de realización del tercero. O sea que aquí aparece una definición de comunismo, ¿va? Basado en el desarrollo de la libre individualidad. Casi uno diría, basado en bastantes principios del liberalismo, ¿va? El individuo humano, y no tanto el tema de la comunidad. Ahí hay una disonancia con el cristianismo, ¿va? Que sí enfatiza mucho el tema de la comunidad. Vos como miembro de la comunidad, y un poco hemos perdido eso, hay una cierta nostalgia hacia la época comunitaria. Aquí en Marx, no, la visión a futuro que tiene es muy individualista, hasta cierto punto. Una posible lectura del marxismo podría ser, bueno, es una radicalización del liberalismo en ciertos aspectos. Podría o no ser, ¿verdad? Su defensa de la democracia indica eso. Bueno, lo último, tal vez, porque ya sí no quisiera pasarme más de la hora. Obviamente no dije todo lo que tenía que decir, pero las anécdotas son necesarias para que no se me aburran demasiado. Lo último, tal vez, el punto que planteó Logan, ¿verdad? Las fuerzas productivas chocando con las relaciones de producción, entonces una cuestión objetiva, ¿va? Mientras que aquello de la lucha de clases era una cuestión bien subjetiva, el sujeto, ¿va? Y la tendencia ortodoxa, ¿va? Ortodoxa en el sentido soviético, stalinista, etcétera, sería darle más importancia a esto, y este sería el Marx científico, el Marx maduro, y el otro el Marx juvenil, muy hegeliano, muy dialéctico, ¿va? Muy guevarista, ¿verdad? De condiciones materiales, o sea, así como en Cuba, Fidel dice, claro que hay condiciones materiales, hay un montón de cifras y de datos, con esa memoria prodigiosa. A lo mejor algunas cifras se las he inventado, yo siempre sospeché eso, porque, ¿verdad? Que alguien te dé de memoria tanta, o no, va, tal vez, ¿no? Pero de todas formas, ¿quién se va a poner a buscar si no se ha equivocado en algún dato? Pero tenía la visión muy clara de que las condiciones están, la cosa de que, ¿verdad? Como quien dice, si la paja está bien seca, lo que necesita es la chispa, empezar eso. Claro, muchos decían, en realidad, en América Latina la situación está peor que en Cuba, en la mayoría de países de América Latina.
O sea, ahí se encendió, si llega una chispa aquí, va, eso es lo que vio Kennedy, va, Alianza para el Progreso, entonces se nos extiende, ¿cómo apagamos eso? ¿Verdad? Pero el tema ese del elemento voluntarista, ¿verdad? Es decir, las condiciones, si no están, las creamos, ¿verdad? Lo que no vamos es a quedarnos esperando a que las condiciones estén, ¿verdad? Y como Rosa Luxemburg después va a decir, defendiendo la revolución de Lenin, es que sí es cierto, esa revolución se ha hecho prematuramente, pero siempre que el proletariado haga la revolución va a ser en condiciones prematuras. O sea, solo así va a sacar experiencias, a sacar enseñanzas y no tenemos por qué pensar que el primer experimento, la primera conquista sea definitiva para siempre. Va a haber, necesitamos experiencias de victoria, van a venir derrotas y vamos a ir avanzando así, ¿verdad? Pero no le podemos pedir, dice a Lenin y Trotsky, que acierten en todo, que hagan una revolución pura según los libros, cuando las condiciones son totalmente adversas. Tienen que andar improvisando, ¿verdad? Pero tienes como esa visión, hay que solidarizarse, porque si había una posibilidad de tomar el poder y lo hicieron, está correcto. Claro, otra cosa es de que no pretendan que ese sea el modelo y pedirnos a todos que copiemos lo que ellos han hecho, porque, o sea, si eso está bien lejos de lo que pretendíamos hacer. Entonces, claro, ¿cómo lograr un equilibrio entre los dos Marx, verdad? Y luego también la sospecha de hasta qué punto esto que pretende ser socialismo científico, materialismo científico, o sea, ¿por qué las fuerzas productivas, cuando chocan con las relaciones de producción, ¿verdad? Para leerles el párrafo, es una parrafada del Antiguo Testamento, ¿verdad? 1859. Mi investigación desembocaba en el resultado de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resume Hegel bajo el nombre de sociedad civil. Es una respuesta a Hegel, ¿verdad? Y que la anatomía de la misma hay que buscarla en la economía política, ¿verdad? Lo que hemos llamado la infraestructura económica. El resultado general a que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario el ser social lo que determina su conciencia. Una posición materialista como Feuerbach, totalmente contraria a lo de Hegel, casi que Hegel le ha servido para... Si Hegel dice la lucha en el Estado, pues no, ha de ser en la sociedad. O sea, donde haya dicho blanco ha de ser negro, ¿va? En la sociedad la lucha de clase. Una posición, digamos, hasta aquí está muy clara la posición esta materialista, el elemento económico como determinante en última instancia. Veamos lo que sigue, el siguiente parrafito. Me van a tener paciencia, pero es muy esencial eso. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica se revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Aquí el gran problema es que nos lo podemos creer o podemos preguntar ¿por qué? O sea, ¿por qué las fuerzas productivas, que es una cosa ciega, ¿verdad? Al chocar, ¿verdad? Que encuentran obstáculos, o sea, ¿por qué van a desencadenar todo eso? ¿Verdad? O sea, hay una especie de, no sé, de fetichismo, ¿va? ¿va? Diferente al de Hegel, pero hay también una forma de misticismo, de que como que la lógica económica, el progreso, la fuerza de producción, entonces, las relaciones de producción en el inicio del capitalismo
¿va? Ayudan a la revolución burguesa, pues eso se convierte en un obstáculo, en una traba. ¿Va? ¿Por qué ese mecanismo? ¿Va? Y pongamos atención a lo que sigue, que nos vienen otras preguntas. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Y aquí es donde alguien de Fusades, o por decir algo, nos podría decir con justa razón, bueno, entonces, ¿cuál es la desesperación de ustedes? Y no está el capitalismo actual en pleno desarrollo de las fuerzas productivas, y no está en plena revolución tecnológica, y no estamos ¿verdad? Que el aparato que acaba de comprar ya se volvió obsoleto, hay una nueva tecnología, ¿verdad? ¿Y dónde el magnetofón y las cassettes y el no sé qué, y todo se va volviendo obsoleto, ¿verdad? Claro, había una lectura que yo bien pesimista, de mire, tal vez Marx tiene razón, ojalá que no, pero si tiene razón, tal vez se trata de que, bueno, ¿cuántos siglos llevamos de capitalismo? Cuando el Imperio Romano duró 1000 años, ¿verdad? Cuando la Edad Media duró 1000 años, ¿no será que tenemos que ponernos calmados y esperar 1000 años a cuando el capitalismo ya no desarrolla las fuerzas productivas? Pero cuando estamos así incesantes, que no alcanzamos, ¿verdad? Ya viene la televisión digital, ya nos van a cambiar el decodificador que no sé qué, y uno está, que no alcanzamos a entender la nueva tecnología. O sea, si Marx tiene razón, ¿verdad? Es que nos hemos equivocado de época, ¿verdad? Si estamos en unas luchas muy prematuras, ¿verdad? Pero tal vez Marx no tiene razón, ¿verdad? Veamos lo que viene ahora al final, ¿verdad? Ese Marx que según Althusser es lo más científico, ¿verdad? Todo lo que dice Althusser, pero dice, después de que dice que nunca una formación social desaparece hasta que las condiciones materiales para su existencia deben madurarse en una propiedad sociedad antigua. Por eso la humanidad, fíjense, se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar. Pues bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos solo brotan cuando ya se dan, o por lo menos se están gestando, las condiciones materiales para su realización. Bueno, está muy idealista, pero si uno empieza a leer todas las utopías de la Edad Media, va, la Isla del Sol, y que, o sea, bueno, la propia utopía, Tomás Moro, etcétera, etcétera. O sea, si fuera así, de que cuando nos proponemos un objetivo es que ya están bien miradas las cosas, las condiciones para que lo alcancemos, pues chica. O sea, si está muy idealista, porque entonces resultaría que, claro, si Marx puede concebir toda esa teoría de la historia y la concepción del comunismo, es porque, según él mismo dice, ya están creadas las condiciones, pues, ¿verdad? Pero eso es muy tautológico, ¿verdad? Muy tautológico. Entonces, bueno, nuevamente nos pone al borde de eso, pues no en el sentido de que digamos, no, Marx no sirve, pues, no, en el sentido de, ¿verdad?, de que tal vez en vez de decir marxista, digamos marxiano, como decía aquel, no, yo soy un lector de Marx, y hay cosas que se acepto, hay cosas que no, dialogo mucho con él, estoy leyendo a otros autores que también lo critican y tal, no marxista en el sentido de un seguidor de, ¿verdad?, como quien dice, del club de fans, ¿verdad?, de Marx, ¿verdad? Porque, bueno, al menos, bueno, a lo mejor yo estoy bastante equivocado, ¿no?, pero me pareció que el mejor aporte que podía dar en esta apretada hora y media, hora 35, era un poco dar esa visión de las cosas que a mi modo de ver están puntos sueltos, cosas que no encajan, cosas que son o muy europeas o muy decimonónicas, ¿verdad? Y que sí necesitamos volverlo a leer, pero sí con ojos críticos, no con ojos de, ¿verdad?, en vez de leer la Biblia leo el Capital, o sea, tampoco, ¿verdad? Como artículo de fe, que es como muchas veces se ha leído, ¿verdad?, lamentablemente. Bueno, yo creo que nos merecemos todo un descanso, yo más que ustedes. Unos 20 minutos, ¿verdad? Y regresamos, tal como les decía, sí les rogaría pasar firmando la asistencia, ¿verdad? Va a estar Marcia, y bueno, y si no me pongo yo, con la lista de asistencia, y les vamos a dar el papelito para que anoten su número para el sorteo que queremos organizar. Y muchas gracias a la compañera artista aquí, que ha pasado muy desapercibida, ojalá haya podido grabar algo.
¿Cómo se llama el fragmento? ¿O de dónde obtuvo el fragmento este que acaba de leer? Está en el folleto, pero esto que acabo de leer está en el folleto. Es el prólogo a la crítica de la economía política. Está la doble parrafada esa. Virginia. La nueva ola feminista. Gracias, Ari. Yo le quería hacer una consulta. ¿Qué No tal sé ha ido? si- ¿Ha podido Sí, usted? sí, Yo lo esa haría que bebé. habemos Sí, sí, Yo lo esa haría que bebé. habemos Sí, sí, Yo lo esa haría que bebé. habemos Sí, sí, Yo lo esa haría que bebé. habemos Sí, sí, Yo lo esa haría que bebé. habemos Sí, sí, Yo lo esa haría que bebé. habemos Sí, sí, Yo lo esa haría que bebé. habemos Sí, sí, Yo lo